bueno, pues nada, hasta aquí ha sido nuestro congreso, ya solo nos queda la clausura. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado, que os llevéis muchas ideas y sobre todo muchas reflexiones, porque yo creo que ha dado mucho juego para reflexionar sobre un problema que tanto nos preocupa como es, ¿no?, el de los bulos, las mentiras, las manipulaciones contra las que tenemos que bregar todos los días, ¿no? Entonces, bueno, por hacer un resumen de las mesas redondas que hemos tenido, pues recordar que esto empezó con Carlos Elías ayer por la mañana, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, que es un experto, es periodista, pero además es un experto en investigación de este tipo de este fenómeno social en el que nos estamos inmersos, ¿no? Y él nos hizo un paralelismo que a mí me gustó, que es entre el periodismo y la ciencia, ¿no? Cómo comparten un método de acción que es el preguntarse, la curiosidad, el querer averiguar cosas, luego el tratar en la ciencia de experimentar, y en el caso de nosotros los periodistas, pues buscar, ¿no?, la información de fuentes, y si somos buenos periodistas, de fuentes fiables, y luego, por otro lado, pues luego ya dar a conocer un poco la verdad de lo que está pasando, ¿no?, de la realidad, ¿no? También nos hablaba Elías, ¿no?, de lo importante que es no confundir las fuentes con los medios, ¿no? Y eso pasa mucho en las redes, ¿no?, en las redes sociales, donde el que era hasta hace poco una fuente, como puede ser un ministro, un empresario, etcétera, pues de repente se convierte, gracias a las redes, en un medio de comunicación. Y bueno, pues eso es un riesgo, porque no deja de estar dando solamente una versión, que es la versión de esa persona a través de ese canal de comunicación, ¿no? Y el periodismo pues es otra cosa. Y también ponía un poco, hacía hincapié en el tema de la rapidez en la que estamos inmersos desde que se inició la era de Internet y de los medios digitales, y cómo esa rapidez a veces juega contra la verdad. Y bueno, pues que a lo mejor a veces no hay que primar tanto la rapidez como el contar exactamente la verdad de lo que está pasando. Luego tuvimos una interesante mesa centrada en el tema de las catástrofes ambientales, ¿no?, y cómo contar estas catástrofes, ¿no? Y yo de ahí, bueno, pues rescaté algunas de las ideas que se dijeron, como por ejemplo, pues que no hay que prescindir totalmente de las redes sociales tampoco, porque pueden ser incluso una fuente de información de gente que ahora mismo comparte vídeos en determinados momentos, eso sí, asegurándose de que no está hecho por IA y de que no es un bulo que corresponde con otro momento de la historia, que eso nos pasa, que creemos que ese vídeo es de actualidad y luego resulta que es de hace muchos años y de una circunstancia muy distinta, pero que también se pueden utilizar como fuentes de información. Y sí que me comentaba Ferran Dalmau que es importante desmentir cuando nos encontramos con un bulo, y más en una situación de emergencia, de como puede ser una catástrofe, pero intentar hacerlo sin ridiculizar, él decía, sino intentar haciéndolo aportando datos, intentando que esa persona explique el porqué de ese convencimiento, ¿no?, con ese bulo, con esa desinformación. Y sí que también destacaba que eso en cuanto a la gente, ¿no?, que comenta estos mensajes, y respecto a la gente que los coloca en las redes, pues bueno, se hablaba de no tolerar a los intolerantes y no permitir, ¿no?, pues que se suelten bulos como los que se contaron evidentemente durante la Dana. Félix Tena, que estaba en esta mesa, vivió esa Dana en directo y nos contó las dificultades que supone informar en un momento de una catástrofe nacional. Y bueno, pues eso, ¿no?, como hay que ser muy fiable e ir a las fuentes adecuadas, porque los medios de comunicación en esos momentos en los que incluso pueden fallar las emergencias por colapso, pues se convierten en un canal para poder salvar vidas, ¿no? Y eso, pues yo creo que es una responsabilidad muy importante que tenemos, ¿no? A continuación, luego tuvimos una mesa sobre desinformación dirigida que la coordinaba Maite Mercado, donde desde otro ámbito distinto, pero no menos interesante, que es el de la academia, el de las universidades y las investigaciones, pues se nos dijo un poco hacia dónde van las tendencias, ¿no? Y me quedé con un dato como que el 23% de los datos que se colocan
sobre cambio climático en la red Twitter X, pues resulta que son negacionistas, ¿no? Y eso es un dato importante. Sí que es verdad que hoy el psicólogo que ha estado esta mañana pues nos ha comentado que no todo son las redes sociales, que no todo el mundo se informa por ahí, pero bueno, es un dato bastante interesante y se planteó, pues desde luego, que la forma de luchar contra esto pasa por la educación, por mucha más educación, y yo creo que, yo creo que se puso de manifiesto, no es que yo lo crea, sino que hay un grave agujero en cuanto a la educación para tener un pensamiento crítico que se está dando a la gente desde la infancia y desde luego en la adolescencia, y que eso luego pues se arrastra, ¿no? También se habló del tema de lo importante que es la verificación y salió el polémico asunto de si necesitamos más regulación los medios o no necesitamos más regulación como medio para acabar con la desinformación, la manipulación, las fake news, los bulos, ¿no? Y bueno, pues ahí está el polémico asunto de si esto puede interferir en la libertad de expresión y si realmente hay cuestiones que habría que regular de otro modo para impedir que determinadas informaciones y datos que se ofrecen que son falsos, y bueno, ha habido algún programa de televisión que se ha mencionado aquí a lo largo de estas 2 jornadas en varias ocasiones por este asunto, pues bueno, pues para podernos defender, para que la sociedad se pueda defender de este tipo de mensajes, ¿no? También hubo ayer por la tarde una mesa dedicada a la comunicación interna de las empresas, un asunto que hasta ahora, pues la verdad es que no se había tocado mucho en los congresos de APIA, pero bueno, son casi todos los que estamos aquí, trabajamos, o bueno, yo no porque soy freelance, pero casi todos o mucha gente trabaja en empresas o hemos trabajado en empresas, y bueno, pues se habló un poco de la importancia de implicar a los empleados en las actividades de las empresas, que los empleados deben ser embajadores, ¿no?, de las empresas, etcétera. Y lo contaron varios responsables de comunicación de distintas compañías, algunas muy relevantes como Naturgy o como Renault, ¿no?, que tienen grandes departamentos de comunicación, ¿no? Terminamos la jornada con una mesa dedicada a la COP30, que no podíamos no dedicar un espacio a esta cumbre del clima que se acaba de cerrar en París, y bueno, pues de ahí quizá lo más destacable o con lo que el mensaje que se quedó un poco más en la cabeza fue, por un lado, lo importante que fue la cumbre del 2015, ¿no?, por la implicación política de grandes líderes que hubo en aquel momento en la lucha para poner freno al cambio climático de origen humano, que siempre hay que dejar esa coletilla, ¿no?, de origen en la actividad humana, y por otro lado, pues cómo ha sido después ¿no?, las sucesivas cumbres que ha habido. Y bueno, fue muy interesante lo que comentaba Mariana Castaño, que es una mujer que trabajó en Naciones Unidas precisamente en esos años, y como ella pues veía que había desde entonces ha habido muchos altibajos en lo que se refiere a la información ambiental. Ahora mismo, desde luego, no contamos con esos líderes mundiales que hubo en el 2015, que fue lo que permitió que se lograra el Acuerdo de París, pero bueno, pues hay que seguir ahí estando, ¿no? Y hola. Buenas. Y bueno, ya hoy para terminar, ¿no?, este congreso pues lo hemos comenzado con una entrevista con el psicólogo, como os comentaba, Ramón Nogueras, ¿no?, con en torno a esa obra que escribió, que es ¿Por qué creemos en mierdas?, con este título tan explícito. Y bueno, pues él nos ha dado bastantes esperanzas, porque frente a lo que hemos estado escuchando estos 2 días, ¿no?, sobre el tema de los bulos y de la desinformación y cómo corre a esta velocidad por las redes sociales y las dificultades que esto supone para los que nos dedicamos a la información, ¿no?, pues resulta que nos ha dicho que, bueno, que no es verdad, que no toda la sociedad está pendiente de las redes, ¿no?, que hay que aprovechar que todavía hay muchísima gente que se informa por los medios donde los que estamos aquí trabajamos, ¿no?,
Y bueno, pues eso, ¿no? que es importante aprovechar esos resquicios y, sobre todo, cuando informemos, aunque es verdad que las noticias sobre medio ambiente, sean del cambio climático o sean de biodiversidad, pues nos cuesta muchas veces encontrar noticias positivas, y él nos ha dejado claro que lo positivo llega mucho menos por la configuración hasta de nuestro cerebro que lo negativo. Pues pese a eso hay que aprovechar los resquicios que hay para siempre al final intentar aportar una salida, aportar una solución que puede ser desde el activismo hasta cualquier otro tipo, ¿no? de prácticas que están en marcha, ¿no? Y prueba de prácticas que están en marcha, pues nos las han dado también en una mesa que ha coordinado Sandra Sutherland sobre el tema de qué comemos, qué es la alimentación, donde se nos ha comentado, pues bueno, cómo ahora mismo existen prácticas de agroecología que son fundamentales, que necesitan mucha difusión. Hemos tenido a compañeros que nos han contado cómo difunden esto a través de medios de comunicación de masas, como José María Montero, por ejemplo, ¿no? que le tenemos por aquí. Y entonces, bueno, pues yo creo que acabar con ese espíritu un poco positivo, ¿no? De que, bueno, que vivimos en un mundo donde es verdad que hay muchos bulos, hay mucha desinformación y hay muchas fake news. Me sacan mi cartelito, ese con el que os está molestando todo el rato, pero ya ha acabado, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, nosotros vamos a seguir siempre como periodistas ambientales contando solamente verdades y nada más.